Como os he contado, grabé 60 entrevistas seguidas. Y claro, cuando las tenía todas grabadas, tenía que decidir cuál publicar antes y cuál publicar después. Y parecerá una tontería, pero el jaleo era bastante monumental. Y hoy os voy a contar cómo lo solucioné. Hola, soy Iván Blanco y esto es Notas de Marketing, el podcast antes conocido como Marketing Influencers. Aquí vas a escuchar notas reales, prácticas y directas sobre marketing, redes sociales, creación de contenido y marca personal. Un podcast perfecto tanto para profesionales como para aficionados al marketing. Dale a seguir para no perderte estas píldoras diarias. Y ahora, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Pues cuando tenía las 60 entrevistas grabadas y tenía que decidir cómo ordenarlas, cuáles publicar antes, cuáles publicar después, pues decidí que para ordenarlas tenía que crear un algoritmo. Y no estoy de broma. Literalmente creé un algoritmo. Os cuento. Me basé en 4 pilares para puntuar o catalogar las entrevistas. Y estos eran los pilares. Por un lado estaba la caducidad, es decir, había entrevistas que por los temas que se tocaban, por lo que habíamos hablado, tenían el riesgo de descontextualizarse más rápido. Es decir, cuanto primero salieran, mejor para que estuvieran más vigentes. Por otro lado, como era un proyecto nuevo que teníamos que lanzar, el prestigio del invitado era importante. Porque si empezabas fuerte, generabas autoridad al canal. Pero claro, si sacabas toda la carne si ponías toda la carne en el asador al principio, posiblemente al segundo o al tercer mes también te encontrases con que ya habías publicado todo lo bueno y la gente detectara como que el podcast había empezado a decaer, con peores invitados, etcétera, etcétera. Luego, por otro lado, en cuanto al producto final, era importante ser sincero con uno mismo y darse cuenta de que no todas las entrevistas habían salido igual de bien. Es decir, por un lado, era estratégico no ponerlas flojas seguidas para no hundir al canal rápidamente, pero por otro lado tampoco las había que ir intercalando. Pero teníamos que ser sinceros de que algunas entrevistas, por lo que fuera, habían quedado unas mejor que otras. Y por último, la implicación del invitado. Es decir, es muy importante que el invitado tenga prestigio, tenga autoridad, etcétera, etcétera. Pero también es importante la implicación y el cariño que el invitado le va a poner a la promoción. Porque quizás, por ejemplo, una persona para la que es su primer podcast le va a poner tanto cariño, lo va a pasar a tanta gente, que entre sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, lo va a ver mucha gente. Mientras que otra persona que ya ha hecho 15 podcasts no lo va a publicar ni siquiera, o la gente ya está harta de verlo y va a tener menos tracción. Entonces había que decidir un poco en este camino recorrido intercalar todo esto. Y bueno, pues lo decidí con un algoritmo. Y además, ahora que ya se han publicado las primeras, he aprendido una cosa. Y es que lo que a mí ya me parecía importante, que era la implicación del invitado y el prestigio, que había que intercalarlo bien, es que si el invitado no le da importancia, es decir, si no le da cariño, el podcast está mucho, o sea, su recorrido es mucho más corto. Porque por muchos seguidores que tenga, si no publica absolutamente nada, si no se implica, si no me ayuda a distribuir el contenido, al podcast le cuesta mucho más arrancar. Entonces, al final, al lanzar un proyecto así, los primeros episodios, la implicación es lo más importante. Y sí que he tenido que hacer un pequeño cambio con esto. Porque cuando el invitado no empuja contigo, el impacto es muy complicado. Porque el canal es nuevo y entonces esa persona pues no va a llegar a nadie por muchos seguidores que tenga. Y claro, cuesta mucho más arrancar. Así que, bueno, pues esto es una cosa que también os invito a que lo tengáis en cuenta si lanzáis un proyecto así, que es que tengáis en cuenta que no solo importa que el invitado tenga mucho prestigio, sino que sea una persona que igual no ha oído nunca ningún podcast y le va a dar un cariño especial, que le haga ilusión y que valore el proyecto, que tenga ganas de ayudarte a distribuirlo, porque así se va a notar unos resultados muchísimo más altos. Si no, el proyecto le va a costar más arrancar, por mucho que traigáis a alguien súper grande, pero si ese alguien súper grande no publica nada, no distribuye nada, no apoya este lanzamiento, quizás os cueste mucho más, porque dependéis de vosotros mismos y de vuestros canales y lo fuertes que sean. Y si estáis iniciando ese canal, pues seguramente no lo sea. Que sí que es verdad que también
es importante que sepáis intercalar esto porque invitados con autoridad también generan que vengan otros invitados con autoridad y al final, por eso creo que de estos 4 pilares que os di, bueno, quitando el de la periodicidad, que si no lo hacéis a lo bruto como yo lo hice, no importa, pero sí que es importante tener en cuenta siempre el prestigio del invitado, la implicación que él va a tener y también el producto final para ir intercalándolas y, bueno, digamos, que no haya caídas prolongadas en el podcast, pues bueno, por eso mismo. Así que nada, este es otro aprendizaje que he tenido y que os dejo a vosotros para que nos llegue a pasar en un futuro lo mismo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas con alguien a quien le pueda servir. Para contactar conmigo tienes mi correo y mis redes sociales en la descripción. Nos vemos en el siguiente. Nada más. Adiós.